Bueno, pues muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Lo? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Buenas Bien, tardes, doctor. ahí. Espero que hayan salido en las preguntitas esas que hicimos hoy bien. Acuérdense que ahora no tenemos más evaluación escrita hasta el lunes 20, que va a ser a todos juntos en la teoría sobre la clase de sistema linfático que dimos ayer. O sea que no vamos a hacer preguntas escritas de las venas, de lo que vamos a hablar hoy. Pero esto sí va al examen, por supuesto. Entonces, vamos a pasar la lista primero. Entonces, aquí tengo a Danae Catacora. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hijita. Marco Antonio Jauregui. Presente, doctor. Buenas tardes. Alexis Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea Atencio. Presente, doctor. Buenas tardes. Brian Campos. Pamela Mendoza. Presente, doctor. Yair Seire. Presente, doctor. Morales. Diego Alave. Presente, doctor. Abril Nina. Presente, doctor. Claudia Ticona. Presente, doctor. Ruth Choquejagua. Carlos Choquepasa. Presente, doctor. Bueno, Se quejaba presente. sí, ya te puse. Ángelo Vázquez. Choque base presente, profesor. Saúl Morales. Vázquez presente, Presente, profesor Vázquez. presente, Morales presente, Saúl Morales presente, doctor. Ya. ¿Me escucha? Giancarlos. Giancarlos Castro, presente, doctor. Ya. A ver atrás. Aquí tengo que poner la fecha de hoy. Ya, ahora sí. Lucero Quino. Presente, doctor. Benito López. Presente, doctor. Benito. César Gualpa. Presente, doctor. Nike Guamán. Presente, doctor. Y Elba Mamani. Presente, doctor. Entonces, tenemos por acá, vamos a ver este alumno que fue el que nos respondió, Brian Campos. ¿No está incorporado hoy? Bueno, ya Profesor, quería decir que está con problemas de internet, pero apenas solucione se va a entrar a la clase. Bueno, entonces estamos todos presentes, que es lo importante. Vamos a guardar por acá el listado. Que ya me entró por acá por la cosa, Ángel. Entonces, bueno, señores, hoy habíamos quedado en que íbamos a Profesor, revisar. sí estoy presente, sí lo había hecho presente. Sí, ya te puse. Profesor, Entonces, ahora vamos a revisar los aspectos fundamentales sobre las venas de la circulación mayor, ¿no? O sea, vamos a ver el sistema de la vena cava superior, el de la cava inferior y el sistema porta. Y por último, las anastomosis entre todos estos sistemas de la cava y la porta. ¿Algún estudiante trae alguna pregunta de acuerdo a lo que haya leído, estudiado de la clase anterior? Vamos a ver, Moral, Marcelo, Ángel. profesor, más que todo mi pregunta era sobre el examen de la parte inferior. Es de que quisiera saber cuáles eran las respuestas, porque tengo 10 y según yo marqué todo bien y no sé si hay que me Bueno, equivoco. pero el sistema no puede equivocarse, ¿no? No sé, ¿qué quiere decir con que marcaste todo bien? O sea, según A ver, la primera, yo tengo las preguntas, a ver, dime. Sí, por favor. No, dime tú la que tienes dudas, porque tú eres el que Porque, tiene que estar claro. Primero era de... A ver, las preguntas, ¿cuáles eran? Imagínate, tú eres el que tiene que estar claro en las preguntas que... Una era de la arteria uterina, era rama de... Es lo que me preguntaba. Yo había marcado de que era el tronco anterior de la arteria láctea interna. Vamos a revisar acá entonces, pero vamos a ir exacto para que no haya problema. Y entendernos todo, ¿eh? Entonces vamos a subir todo esto porque aquí hay otras preguntas. Vamos a ver la de hoy, Cofre.
13, hoy estamos 16. 16, este es el grupo D. Aquí dice la arteria femoral. ¿Esa tuviste problema? ¿Qué respondiste? En esa yo puse lateral. No, pero yo estaba hablando de Ahí la la... entrada ya está sobre 15 porque esa está mal, es intermedio. Entonces, la segunda es la gastropiploica. ¿Respondiste bien? Profesor, ¿esa no es hepática común? La arteria No, la hepática común, léase bien el material y la guía, ¿eh? Y busque las figuras del atlas y todo. La arteria hepática común, sus ramas terminales son la hepática propia y la gastroduodenal. Y la gastroepiploica derecha, su rama es precisamente, ¿es rama de quién? De la gastroduodenal. Porque después la gastroduodenal se divide en gastroepiploica derecha y en pancreático duodenal superior, ¿eh? Tiene que estudiarse eso. Ahí ya están los 10 puntos. ¿Cuál es el otro problema? No, sí, ya con ese, ya sí, las demás ya están bien. Ya, entonces, sí, ya, esa era mi duda. Ya, gracias, profesor. No es un problema del sistema. No, sí, quería tener esa duda también, profesor. Quería saber que se había leído mal. Bueno. Eso del tronco celíaco tienen que estudiarse bien todas las ramas. Primero sus ramas terminales, ¿no? Que son las tres, la gástrica izquierda, la hepática común y la alienal. Y después cómo se siguen dividiendo esas arterias en sus recorridos. Son como 14 ramas que siguen después en la división. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta a otro estudiante? Por acá está Pamela. Vamos a ver a Pamela Mendoza. Doctor, mi pregunta es con respecto a la vena yugular interna. En el inicio, ¿el seno de la yugular es lo mismo que el seno sigmoideo? No. El seno de la yugular es una dilatación que tiene la vena, ¿eh? Los senos venosos de la dura madre son estructuras. A ver, ¿cómo? Vamos a adelantarnos las clases. ¿Me permiten un momentico para buscar el otro atlas que vamos a utilizar en el próximo semestre? Entonces, por acá vamos a buscar los libros, ¿no? Y acá tengo hay que buscar tomo 3 del Ciniérnico. Son 4 tomos, ¿eh? Los que yo le tengo que dar. Entonces acá, pues, vamos a buscar en neuroanatomía qué cosas son los senos venosos de la dura madre. Muy general, porque eso después lo vamos a estudiar, ¿eh? Entonces, a ver, ¿dónde podemos ver por acá? Esto es periférico, creo que lo pasé todo. Me fui. Vamos a ir atrás. Estas son las arterias. Y esto es la dura madre. Y aquí están los senos venosos de la dura madre, ¿ven? Entonces hay una serie de conductos, ¿no? Dentro de la cavidad craneal que lo forman sus paredes, pues por un lado surcos que hay en los huesos, que tienen los mismos nombres de los senos, y por el otro lado la dura madre, ¿no? Que se fija en el periósteo o sea, en la superficie interna de los huesos donde está el periósteo, ¿no? Se desdobla y queda espacios por donde circula la sangre, ¿no? Sin dificultad. Entonces, unos son impares, como esto que estamos viendo acá, otros son pares. Y eso lo vamos a estudiar después. Entonces, al final, acá, el seno sigmoideo, que es este que estoy viendo de este lado, ¿no? Tiene forma de S, pues es la que recibe por casi toda la sangre venosa de la cavidad craneal, del encéfalo, ¿no? Etcétera. Y él va a terminar en el agujero yugular, que es este que está aquí, y por debajo en el cuello, pues se continúa con la vena yugular interna. O sea que la vena yugular interna recibe la sangre a través del seno sigmoides o sigmoideo de la mayor parte de la cavidad craneal. Y además toda la sangre de la parte externa de la cabeza, el cuello, etc. Es una vena muy importante. ¿Entendiste lo del seno? Entonces el seno sigmoideo, el seno de la yugular es una dilatación que tiene la vena en su inicio también. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces eso se refiere esto de la pregunta que tú me hiciste.
Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante? Bueno, entonces si no, yo voy a tratar de ir conversando con ustedes, vamos a ir intercambiando. Yo les voy a hacer preguntas que no van a ser evaluadas, por supuesto, pero sí para intercambiar un poco, a ver cómo está el estudio, ¿no? Entonces voy a empezar por las venas de la cabeza y del cuello. Y para ello nosotros habíamos utilizado ahora se fue el otro dato, creo. Por eso no quería tocar esto. Tengo que volver a entrar al otro lado, que yo lo tenía aquí aparte. Este, como ya no lo voy a usar más, lo voy a sacar de acá. A sacarlo de acá. Entonces, vamos de nuevo a buscar nuestro atlas. Anatomía, que es el 2.2. Es el de cardiovascular. Entonces aquí tenemos. Y vamos a buscar al final de él, pues las venas. Aquí ya están las venas. Ya vamos a hablar ahora. Entonces, aquí estamos viendo todo las venas, ¿no? Más o menos, representadas en este esquema de la circulación mayor, que es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, por acá tengo la vena cava superior, que se forma por la reunión, por la confluencia de los dos troncos brachiocefálicos, las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, por detrás de la articulación de la primera costilla derecha, o sea, del cartílago costal derecho al esternón. Por detrás y de ese nivel es que se forma la cava. Más arriba, pues ya tenemos otras relaciones. Por acá tengo a la vena yugular interna, por acá a la subclavia del lado derecho, la yugular interna izquierda, la subclavia izquierda, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es más largo, ¿no? De trayectoria oblicua, y el otro es más pequeño y más vertical, el derecho. Se reunieron y se formó la cava, y la cava termina en el atrio derecho del corazón. Resumiendo el drenaje venoso de la cabeza, el cuello, el miembro superior y del tórax, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, acá este esquema, claro, es muy general. Por acá tengo la vena cava inferior, que se forma por la reunión de las dos ilíacas primitivas. Estas a su vez se forman por la confluencia por la desembocadura una con otra de la ilíaca interna o hipogástrica y la ilíaca externa. Y la ilíaca externa está recibiendo de la femoral y de todo el miembro inferior, ¿no? Y de la pelvis, etc. Entonces acá tenemos que la vena cava inferior recoge la sangre venosa de órganos generalmente pares, ¿no? Que hay en la cavidad abdominal, de las paredes de la cavidad abdominal, de órganos pelvianos y de todo el miembro inferior. Es lo otro que ahí podríamos hablar con este esquema general. Después, pues, seguimos avanzando y estoy viendo aquí en un plano más profundo, pues, el sistema de las ácidos, ¿no? Aquí a la derecha la vena ácido, que es la más larga, que es la que termina desembocando en la cava superior. A la izquierda, pues, las hemiácidos, y de arriba las hemiácidos accesorias. Entonces esas dos reciben su sangre de las partes izquierdas del tórax y de las paredes del abdomen, y de las vísceras también. En el caso de la ácido y la MS hacia abajo, y entonces desembocan en la ácido. Estos son elementos del mediastino posterior, también. ¿Qué más estoy viendo acá en este esquema? Pues el origen acá de la cava inferior, por la confluencia más o menos a la altura del disco intervertebral entre L4 y L5, a la derecha de la aorta. Aquí falta la aorta, después la veremos mejor, y entonces ahí ya se forma la vena cava inferior.
que tiene varias trayectorias. Entonces se habla de diferentes segmentos que ahora vamos a tocarlo con su relación. Hasta que ya después que pasa por detrás del hígado, en su segmento retrohepático, pues ahí recibe las venas hepáticas o suprahepáticas que van a drenar al hígado, ¿no? En la última víscera que recibe la vena cava inferior, ahí drenaje del hígado. La salida de la sangre del hígado va hacia la cava inferior. Y de ahí a la aurícula derecha del corazón, porque inmediatamente que atraviesa el diafragma, pues ahí desemboca ahí en el corazón. Acá, a ver, esto ya son las arterias vertebrales, son venas profundas que están cerca de la columna, a ambos lados, y que al final arriba el sistema vertebral pues comunica también con todo lo de los ácidos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es las venas estas de la cabeza y el cuello. Yo voy a ser bien preciso. O sea, yo no voy a repetir la clase como la otra vez de 2 horas, así que aprovechen, después pregunten lo que ustedes quieran y cuando terminemos se acabó la actividad. Entonces es como un repaso que estamos dando. Entonces acá las venas que se encargan de todo, recoger la sangre de la cabeza, del cuello, inclusive parte del tronco también, pues es el sistema de venas que vamos a ver ahora, que en la literatura que tienen en la guía le hemos puesto como venas de cabeza y cuello. Entonces aquí hay que hablar primero de las venas yugulares, que son 3. La más gruesa es esta, que está en celeste, la yugular interna, ¿no? Es la más importante de todo. Inclusive forma el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, la otra es la yugular externa, un poco más finita, y la otra más finita todavía, pues la yugular anterior. Acuérdense que estas venas son pares, aquí hay simetría. Entonces, con relación a la vena yugular interna, como decía la alumna que preguntó al principio, pues ella es la continuación, digamos así, a nivel del agujero yugular, que es donde empieza, en la base del cráneo. El agujero yugular, acuérdense que también se llama rasgado posterior. Entonces, ahí comienza la yugular interna. Y por supuesto, ahí se va a relacionar con estructuras que salen también por ese agujero, que vamos a estudiar en el próximo semestre, que son 3 nervios craneales, ¿no? Uno es el 9º, el otro el 10º y el 11º par craneal. ¿Cómo se llaman? Glosofaringio, neumogástrico y espinal o accesorio. Entonces ya saben que eso es al inicio, en el agujero yugular, ¿no? La terminación por debajo de esta vena, pues hay que poner un nivel con relación al esqueleto. Entonces va a ser al nivel, a la altura, por detrás, ¿no? De la articulación externo-clavicular, sea derecha o izquierda, depende del lado que esté analizando. Y por supuesto, pues esta vena, perdonen, si busco ahora otras preparaciones, aquí ven, por ejemplo, en esta misma, que como ella tiene una localización profunda, yo no puedo verla. Aquí yo estoy viendo la yugular externa, que la cubre el platisma, y la yugular anterior, ¿no? Está relacionada ahí con los músculos infraoideos, etc. Entonces, para localizar a la yugular interna, ya hay que buscar un plano más profundo, ¿no? Donde aquí está la yugular interna, ¿ven? Este es el paquete vasculonervioso del cuello, que hay que saberlo explicar, ¿eh? De nuevo, ya esto nos hemos referido a esta estructura en varias clases. Entonces, el paquete vasculonervioso del cuello, el elemento más lateral, pues es la yugular interna. El medial es la arteria, pero ¿qué pasa con la arteria? Que hay que poner un punto de referencia, ¿no? A nivel del borde superior del cartílago tiroideo, o sea, por debajo del huesioide, más o menos entre C2 y C4, esas vértebras cervicales, pues cambia el nombre porque ahí da las ramas terminales y se continúa como carótida interna hasta la base del cráneo. Pero siempre, independientemente del nivel y de la arteria, de las carótidas que he mencionado, pues siempre la vena yugular interna está por fuera, está lateral. Y entonces me queda entre las dos
estructura un poquito más profunda y por detrás los clásicos plantean en un ángulo diédrico y posterior, en la parte posterior de ese ángulo diédrico, pues entonces está el nervio neumogástrico, que también le pueden llamar vago, ¿no? Es el 10º par craneal. Entonces, la vena yugular interna, pues está cubierta en su recorrido por músculos con los cuales se relacionan. El primero es el esternocleidomastoideo, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo que aquí falta, lo han cortado para poder ver bien la arteria. Entonces, por acá tengo otro músculo en infraioideo, el homoioideo. Aquí está el vientre superior, el vientre inferior, el tendón intermedio. Pues entonces también cruza, ¿no? Por delante a dicha vena. El vientre superior y su tendón. Y por supuesto, si sigo más arriba, pues aquí están los músculos estos suprayoideos, el vientre posterior del digástrico. También cruza a esta vena. Entonces son relaciones musculares que ustedes tienen que precisar ahí en los triángulos estos del cuello, que son importantes con relación a la cirugía. Y por supuesto ahí está el nervio facial, está el glosofaringio, como mencioné ahorita, y el asa cervical, que todas esas estructuras las vamos a estudiar después. En neuroanatomía, después vamos a ver eso, el otro semestre. Entonces, ¿cuál es el territorio de drenaje? Acuérdense que las venas drenan, no irrigan, para que no haya confusión. Extraen de los tejidos las sustancias tóxicas, etc. Entonces, acá, pues, el drenaje, pues, el territorio drenaje, pues, se corresponde mucho con el territorio de irrigación de la carótida externa, en lo que es las partes externas del cuello, porque no se puede olvidar la cavidad craneal y todo el encéfalo, ¿no? Que recibió mucha sangre desde su inicio a través del seno sigmoideo. Entonces acá en la parte externa de cabeza y cuello, pues cuando nosotros estudiamos los sistemas de la carótida, pues entonces acuérdense que la carótida externa da una serie de ramas que se agrupan, ¿no? Un grupo anterior, un grupo posterior, un grupo medio y después sus ramas terminales. Entonces, todas esas arterias que estudiamos en la carótida externa, que ahí tienen que saberse sus nombres, ya, porque eso ya lo pasó y fue evaluado, pues entonces van acompañadas en su recorrido por venas, ¿no? Que las acompañan como venas satélites, ¿no? Y entonces estas venas se encargan de drenar el mismo territorio de irrigación de las arterias, de la carótida externa, excepto dos de ellas. ¿Cuáles son? Que eso sí que está claro, señores. La arteria, excepto, repito, asterisco, le ponen ahí en su resumen, una mariposita, un elefantico, lo que ustedes quieran, que se acuerden, las venas que son denominadas la retroauricular y la occipital. Esas dos drenan, o sea, desembocan al inicio en la yugular externa. La yugular externa se forma por la confluencia de esas dos venas, la retroauricular y la occipital. ¿Está claro? Entonces acá esto hay que estar claro en lo que estamos hablando. Después acá se describe en este tronco, que se llama el tronco tirolinguo facial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando usted hace disecciones de cabeza y cuello, pues se va a encontrar que aquí está separada esta vena, ¿no? Acá está la tiroidea superior. Pues generalmente se reúne la tiroidea superior con la lingual, que es esta, y con la facial. Y entonces de ahí el nombre ese del tronco tirolinguo facial, que es un afluente importante, fíjense que es una vena gruesa, ese tronco, que va a la yugular interna y tiene una relación importantísima, porque cruza por fuera aquí a la terminación de la carótida común, o al inicio de la carótida externa y la interna, como ustedes quieran. Entonces esas son relaciones importantísimas. El tronco tirolinguo facial, que está situado, como estamos viendo, por debajo, ¿no?, del ángulo, este es el ángulo de la mandíbula, 2 o 3 centímetros, pues ahí cruza, repito, de nuevo el origen de la carótida externa y luego que desemboca en la yugular interna. Entonces, esto es importante, lo que estamos hablando.
Por supuesto, las demás drenajes corresponden, como hemos dicho, a las ramas, lo opuesto, ¿no? En vez de irrigar, drenar a las ramas de la carótida externa. Entonces aquí hay una vena importante, señor, la retromandibular, por detrás de la mandíbula. Esa vena retromandibular, pues es importante porque la forma o la relación, mejor dicho, de esta vena tiene que ver con la glándula parótida. La glándula parótida, ustedes tienen que revisar bien cuando la parte de digestivo ahí en su guía de estudio, pues van a buscar ahí relaciones intrínsecas de la parótida, que eso en cirugía es básico, de parótida, cirugía maxilofacial, etc. Las relaciones intrínsecas más importantes son tres. Uno es la vena esta retromandibular. La vena retromandibular, para que tengan una idea, cuando lean, tiene que ver con otras venas, ¿no?, que confluyen para formarla, que es la maxilar, que acompaña a la arteria maxilar, y la otra es la temporal superficial. En arteria, esas eran las ramas terminales, ¿no?, de la carótida externa, que van acompañadas de estas venas. Entonces, en sentido inverso, de la cabeza hacia el cuello, pues las venas estas que he mencionado, la temporal superficial con la maxilar, confluyen y forman la retromandibular, que esta es una relación intrínseca, una relación que está situada profundamente a la glándula parótida. Las relaciones intrínsecas tienen que ver también el nervio facial, bueno, que no tiene que ver nada con la clase. Léanse eso en la guía, que lo tienen de digestivo, porque esas preguntas les pueden salir de digestivo, relaciones intrínsecas. Acuérdense que el examen que ustedes tienen va a ser bien extenso, ¿no? Incluye digestivo, respiratorio, cardiovascular, ¿eh? Entonces ahí puede salir algo de esto también combinado. Acá, pues, podríamos añadir acá que la vena esta retromandibular pues tiene un afluente importante que viene de la cara, de los músculos de la mímica, que es la vena transversa de la cara. Y esto cuando vemos después del semestre que viene la irrigación del encéfalo y los mismos estos senos venosos que expliqué muy brevemente al inicio por la pregunta que hizo la estudiante, pues hay uno de los senos venosos de la dura madre que comunica el seno cavernoso por delante con venas de la cara. Y de eso hablaremos en la otra clase el semestre que viene, en el drenaje venoso del encéfalo, algunas complicaciones que pueden presentarse desde la cara hacia el seno cavernoso, que pueden producir, si pasan bacterias, por apretarse un granito en el triángulo peligroso de la cara, etcétera, que está entre el labio superior y el ala de la nariz en la época de la adolescencia, en el acné, pues esos granitos en su interior que tienen trombos sépticos, ¿no?, de estafilococo y estreptococo, que son los que más hay en la piel, y cuando usted se aprieta un granito de esto, pues puede pasar a la circulación sanguínea a las venas, y como no tienen válvulas estas venas que estamos hablando, con muy pocas válvulas, pues se pueden mover hacia la cavidad craneal, hacia el seno cavernoso. Ya vamos a explicar eso, y producir una meningitis. Es tremenda situación, una complicación por estarnos apretando los granitos en la cara. Entonces ya saben que la vena esta transversa de la cara, que es un tronco venoso importante, que tiene que ver con la cara y los músculos de la mímica, etcétera, pues es un afluente de la retromandibular. Después ya, hasta aquí lo más importante, señores, de la vena yugular interna. Fíjense que yo se lo estoy poniendo simple acá de nuevo. Ven, aquí está mejor el tronco tirolingofacial, ¿no? Tiroidea superior, vena, ¿no? Por acá tengo la lingual y después la facial. Y entonces, esta es la yugular interna. Y el tronco cruza el inicio ahí, el principio, en su trayectoria, la carótida externa.
Entonces, vamos a ver ahora. Yo creo que tengo que ir hacia atrás en el atlas. Sí. A ver, no, ya eso es el miembro superior. Entonces, acá la primera imagen que les puse, pues se refiere a yugular externa y yugular anterior, que es lo otro que hay que revisar. La yugular externa, que es esta que señalo, pues corre superficialmente, ¿no? Está por debajo del platisma y por dentro de ella, al otro lado, aquí está el esternocleidomastoideo y otros músculos ahí de la base del cuello, los escalenos, etc. Que ya están más profundamente situados. Entonces ya se origina por la confluencia del occipital y del auricular posterior. Esos son sus principales afluentes, ¿no? Entonces, repito, cruza esta arteria superficialmente el esternocleidomastoideo, o sea, ella queda por fuera, por delante de este músculo y está cubierta por el platisma. ¿Y dónde es que termina la vena? Que aquí no puedo verla. En esta diapositiva. Pues ya tengo que buscar acá. Entonces estoy viendo, a ver si aquí puedo ver algo de esto que se vea bien. Vamos a ver otra mejor todavía. ¿Ves? Acá está la yugular externa terminando, es esta, Entonces ella puede terminar antes del ángulo yúgulo subclavio, o sea, próximo a la terminación de la subclavia, de la vena subclavia. O pueden plantear que en el ángulo yúgulo subclavio, o sea, en la unión de la yugular interna con la subclavia del lado correspondiente acá. Entonces ahí termina esta vena, que hay que precisarlo bien porque esto se lo voy a preguntar inicio y terminación de cada una de estas venas. Y ella recibe, además, la vena yugular, que aquí no se ve muy bien, pues recibe, en ella desemboca, próximo a su terminación, pues a la vena yugular anterior. Vamos a ver si aquí puedo ver algo de esto. Ya esto está en miembro superior acá. Vamos a ver, aquí creo que había seleccionado. En neta ya lo moví para otra parte. Bueno, hay que revisar, señores, esto. Que la vena yugular externa pues va a desembocar en el ángulo yúgulo subclavio o puede terminar inclusive en las terminaciones tanto de la subclavia como la yugular. Pero antes de que ella termine, que no tengo la diapositiva acá, en este atlas, pues la yugular anterior, que es esta, va a desembocar en ella. Aquí se ve desembocando la yugular en otro lugar. Entonces ya saben que el inicio y terminación de esta vena. Recibe entonces la yugular externa, repito, a las yugulares anteriores, a la yugular anterior del lado correspondiente. Aquí hay algo en clínica importante con relación a la vena yugular externa, y es que cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que las cavidades del corazón es derecha, o sea, el atrio derecho o el ventrículo derecho están dilatados, aumentados en su tamaño, después de la hipertrofia, que ya no puede vencer, ¿no?, a la salida de la sangre al ventrículo, pues empiezan a dilatarse estas cavidades. Y entonces crea cierta dificultad en la circulación sanguínea. Se hace una prueba en semiología cuando ustedes hagan las historias clínicas, el examen físico, etcétera. Se van a tener que hacer lo que se llama comprobar lo que es el reflujo hepato yugular. Ustedes al palpar el abdomen, el hipocondrio derecho comprimen o empujan hacia arriba en la palpación pues al hígado. El individuo que tiene insuficiencia cardíaca derecha pues tiende a aumentar el calibre, el diámetro de la yugular externa, y eso se ve a través de la piel del cuello. ¿Correcto? Entonces eso es un signo de hipertensión, de insuficiencia cardíaca derecha, donde la vena se hace más prominente. Entonces, las venas yugulares anteriores, que aquí veo una de ellas, pues tienen que saber que en cuanto a su situación, pues están a los lados de la línea media, en la parte anterior del cuello o en la región anterior del cuello, ¿no?
y que la mayoría de los libros plantean que ese origen está a la altura del hueso hioide, puede estar un poquito más arriba, ¿no? Ella recibe afluente de toda la musculatura suprarioidea y la piel, etcétera, de esa zona. La importancia es que estas venas yugulares pues emiten conexiones, o sea, tienen anastomosis con la del otro lado que cruzan la línea media. Y esto en cirugía de la región cervical del cuello es importante. Cuando usted va a hacer una traqueostomía, cuando va a hacer una operación de laringe o de la glándula tiroides, pues hay que separar con cuidado esas anastomosis y no cortarlas porque van a producir grandes sangramientos, se le va a complicar el tiempo operatorio. Y al final va a tener coágulos sanguíneos, hematomas, ¿no? En la región anterior del cuello del paciente, que eso es iatrogenia lo que estamos haciendo, un daño involuntario por inexperiencia, ¿no? Al paciente. Entonces, esto hay que saberlo, señores. Y por último, la terminación de la yugular anterior va a ser desembocando, ¿no? En la yugular externa. ¿Está claro? Entonces revisen esto de las terminaciones de cada una de las venas yugulares porque pueden ser objeto de preguntas. Ya, después de esto, pues hay que pasar ya al miembro superior. El miembro superior, vamos a hacerlo al revés para hacerlo más fácil. Que es como la lógica indica, ¿no? Las venas, acuérdense que se forman en los tejidos, ¿no? En la periferia, a partir de las vénulas, que es el último vaso sanguíneo de la microcirculación, ¿no? Eso es en los tejidos. Entonces ahí por confluencia de las vénulas es que se forman las venas. En las extremidades, tanto para ir adelantando la superior como la inferior, pues hay venas profundas, hay sistemas de venas profundas y superficiales, ¿no? Y por supuesto hay comunicaciones entre estos dos sistemas por venas comunicantes, ¿no? Que son muy numerosas. Entonces acá, pues con relación a lo que es el miembro superior, pues las venas profundas, que son las primeras que voy a hablar de ellas, que son las que, bueno, quizás han resaltado en el esquema en un color más oscuro, azul, pues las superficiales, pero veo en celeste atrás las profundas, ¿no? Entonces estas venas profundas, como ya estoy hablando, a partir de la humeral hasta los dedos, de venas que son de mediano y pequeño calibre, que acompañan las arterias en número de 2, pues estas son las venas satélites, ¿no? Y van a recibir el mismo nombre de las arterias que acompañan y sus límites de inicio y terminación que ya dimos para las arterias, pues aquí va a ser al revés. Lo que es el límite de terminación de la arteria es de inicio de la vena y lo opuesto para la terminación, para el inicio de la arteria, ¿no? Entonces ya saben. Entonces, ¿cómo empieza todo? En el miembro superior, desde los dedos les dije, ¿no? Donde hay venas digitales que acompañan a las arterias digitales, que eran ramas de las interóseas. Las interóseas eran ramas de los arcos palmares, ¿no? Arteriales, superficiales y profundos. La mano, acuérdense que hay dos arcos palmares, que hay que estudiárselo bien. Y entonces acá, pues, por cada vena digital, por cada arteria digital, pues hay dos venas digitales que la acompañan. Acuérdense que las venas y las arterias de estos vasos sanguíneos en los dedos corren por los bordes, ¿eh? Por el borde lateral y el borde medial de cada dedo, porque esto en cirugía hay que saberlo, porque si hace una operación, una incisión, lateralmente pues va a lesionar, va a cortar estos vasos sanguíneos y el sangramiento va a ser terrible, ¿eh? Entonces los vasos sanguíneos corren en su mayoría los troncos más gorditos, que todo esto da ramos y afluentes colaterales, ¿no? Por los bordes de los dedos. Después ya vienen las venas interóseas, el número de 2 que acompañan a las arterias, después a los arcos palmares y después alcanzan estas venas profundas pues a la arteria y a la vena, radial y a la arteria cubital o ulnar. Y el número de 2 con el mismo nombre van hacia la dirección del codo. Y entonces ya a nivel del cuello de radio o del pliegue de flexión del codo en anatomía de superficie, más o menos al mismo nivel, pues entonces ahí ya empieza lo que es las venas humerales, ¿no? Que acompañan el número de 2 a la arteria braquial o humeral. Hasta que llegan acá, tienen que revisar los límites en la arteria.
llegan al borde inferior del músculo pectoral mayor o del músculo redondo mayor, está más o menos a la misma altura, y ahí ya viene la arteria, está la arteria axilar y la vena axilar. La vena axilar sí es una sola, aquí la estamos viendo. Entonces la vena axilar, ustedes tienen que saber que se inicia en el borde inferior del pectoral mayor, digamos. ¿Y dónde es que termina? Cuando llega al borde externo de la primera costilla. Es lo mismo que con las arterias, ¿no? Pero en sentido inverso. Y entonces aquí se continúa con el nombre de vena subclavia, que como su nombre dice, pasa por debajo de la clavícula, entre la clavícula y la cara superior de la primera costilla. Inclusive la vena subclavia pasa por delante del músculo escaleno anterior y deja su huella, ¿no?, en la cara superior de la primera costilla como surco de la vena subclavia. Eso lo estudiamos en los huesos, cuando di el aparato locomotor, ¿no? Entonces acá tenemos al final que la vena subclavia alcanza la articulación externo clavicular del lado derecho del izquierdo por detrás de ella y se une con la yugular y se forma la vena brachiocefálica derecha, digamos, en este esquema, que es el lado derecho. Del lado izquierdo la otra vena brachiocefálica, que es más larga, como mostré al inicio, por detrás de la articulación del primer cartílago costal derecho con el esternón, pues ahí comienza entonces, se inicia la cava superior que va a terminar en la aurícula derecha. ¿Estamos claros? Todo eso hay que saberlo. Entonces, estos vasos, las venas subclavias, la cava superior, no, la vena subclavia, no, perdone, los troncos venosos, estos brachiocefálicos, la cava superior, pues son elementos del mediastino también. Aquí estamos en la base del cuello, estamos hablando, y después el tórax, esto es mediastino, ya parte inferior del mediastino superior. Entonces, esto hay que revisarlo, señores. Esas son las profundas. Y las superficiales, que son las que aparecen en el esquema más celeste, más oscuro, pues la mayoría se forman de un plexo venoso dorsal, no palmar, dorsal. Vamos a buscar otra diapositiva. Estas son importantísimas porque esta es la que trabaja el médico, la enfermera, el técnico de laboratorio, ¿no?, en las punciones de esta vena para extraer sangre para un análisis, o se funcionan para hacer inyecciones endovenosas, medicamentos, etcétera, o una venoclisis, ¿no?, para pasar un suero. Entonces hay un plexo venoso dorsal y aquí nos vamos a referir a que hay en ese plexo dos bordes, ¿no?, un borde o una porción lateral por acá y por acá la medial. Aquí fíjense que la mano no está en posición anatómica, está en pronación. El primer dedo está rotado hacia adentro, ¿no?, y el quinto dedo hacia afuera. No está en posición anatómica, que debe mostrar la palma, donde el pulgar tiene que estar lateral. Pero ¿por qué aparece aquí en el esquema así? Porque estoy viendo el dorso de la mano, la parte posterior del dorso de la mano. Y ahí hay un plexo venoso que lo vemos todo en sus manos, fíjense. A veces algunas venitas de estas se puncionan en la práctica en los pacientes que están especializados para administrar diferentes sustancias, inclusive un suero, a veces cuando ya lleva mucho tiempo haciendo punciones en las otras venas. Entonces hay un plexo venoso dorsal. Y de aquí hay que hablar de las venas principales, que son 4. La cefálica, la basílica, la antebraquial media y la mediana cubital. Esos nombres se los tienen que aprender, ¿eh? Entonces aquí ya sí está en posición anatómica, ¿eh? Por el borde medial corre la cefálica, por el borde medial del plexo venoso dorsal. Por la parte, lateral, por la parte medial, pues corre la basílica, que es un poquito más corta. Vamos a ver otra diapositiva, a ver si podemos ver esto mejor. Aquí está un poquito, bueno, ya estoy a nivel del codo. Por acá tengo la cefálica, sigue acá y llega hasta este surco que está entre el deltoide y el pectoral mayor. Eso se llama el surco deltopectoral. Ahí se va haciendo cada vez más profunda hasta que alcanza por debajo de la clavícula la fascia, que a veces le llaman aponeurosis, clavipectoral, donde ahí ya sí la
vena se hace completamente profunda y va a desembocar en la vena axilar antes de que se convierta, pues ya estoy cerca de la clavícula, miren la clavícula en subclavia, ¿no? O sea que próximo a la terminación de la vena axilar, ahí desemboca la cefálica. Y por acá tengo la basílica, que es más corta, como les decía, se relaciona acá con el borde medial del bíceps, luego pasa un poquito a la parte anterior del brazo y perfora igual la fascia anterior superficial del brazo y va a desembocar igual. Bueno, primero acompaña a las venas humerales, ¿no? Sobre todo a la vena humeral medial. Y después ya en el inicio del axilar es donde, por acá, más o menos, en el borde inferior del pectoral mayor, que es donde empieza el axilar, pues ahí desemboca en la vena axilar. Y aquí tengo la mediana cubital, que es un ramo venoso, ¿no? Anastomótico, que une a la basílica con la cefálica, ¿eh? Que este es el que más se usa para las extracciones de sangre, etc. Y por acá tengo la otra, la mediana cubital, la antebraquial media, ¿no? Que es la más finita de todas, que viene desde la palma de la mano por el centro, por la parte media del antebrazo y puede desembocar o bien en la mediana cubital o en la basílica, también se puede observar ahí su desembocadura. Entonces, y estas son venas profundas. Entonces, esto hay que revisarlo bien, señores, esto se lo tienen que saber, o sea, que todo ir al examen, lo de las venas superficiales. ¿Por qué motivo? Porque esto es del trabajo de usted a diario, cuando sean médicos. Entonces, vamos a hablar un poquito más exacto de cada una de ellas, lo que tienen que precisar. Que la vena cefálica, que es la más larga, por eso se llama cefálica, porque termina más próxima a la cabeza, ¿no? Al cuello en este caso. En la terminación de la vena axilar es donde ella desemboca. Entonces, se inicia por el lado radial o lateral, como a ustedes les guste, del plexo venoso dorsal de la mano. O sea, con relación al primer dedo. Entonces, después sigue por el borde lateral del antebrazo ascendiendo, borde lateral del brazo, después llega al surco ese que les dije entre los músculos, entre el deltoide y el pectoral, surco delto pectoral, y luego ahí perfora, y ahí se va a hacer profunda, la fascia aponeurosia, a veces le dicen clavipectoral, y va a terminar en la axilar, en su extremo superior, antes que ella termine, ¿no? Y se convierte en subclave. Esa es la cefálica. Ahora, la basílica, pues su inicio es por el otro lado, ¿no? Por el lado medial o borde medial de esa red venosa dorsal de la mano. Y después, bueno, sigue muy sencillamente, como estamos viendo acá, todo el borde medial. Pueden llamarle también cubital, acuérdense. De antebrazo, cruza por delante el codo. ¿Por delante de quién? Del epicóndilo medial de la epitróclea. ¿Sí? Por delante del epicóndilo medial del húmero o epitróclea. Y luego ya se dirige, aquí falta el músculo, ¿no? Pero lo vimos anteriormente. Vamos a ir a que me lo vean otra vez. ¿Dónde está? Ahorita lo vimos. ¿Ve? Acá está el bíceps. El bíceps es como un músculo aquí guía, ¿no? Para estas venas también. Por su borde lateral está la cefálica, por su borde medial la basílica en su mitad distal, ¿no? Luego ahí ya la vena de esta basílica va a perforar la fascia anterior de acá de la parte central del brazo y va a acompañar a las venas y a la arteria humeral. Es uno de los elementos ahí del paquete vasculonervioso que después vamos a estudiar en neuroanatomía, cuando vemos los nervios que están formando, el nervio mediano, etcétera. Son varios nervios que forman el paquete vasculonervioso del cuello, más la arteria, más las venas humerales. Entonces acompaña, repito, a la arteria humeral y por supuesto las venas humerales, sobre todo la vena humeral que es la que está hacia adentro, la medial, hasta alcanzar ahí el inicio de la axilar, donde va a terminar desembocando. ¿Estamos claros? Hay que sabérselo. Después ya viene la vena antebraquial media, que es esta que estamos viendo acá. Acá en el esquema anterior, pues es esta que veo acá, antebraquial media. Es esta.
Esta diferencia de las anteriores, pues también hay venas, ¿no?, superficiales por debajo de la piel con relación al tejido celular subcutáneo en la palma de la mano. Entonces, esta se forma de este plexo palmar de la palma de la mano y asciende más o menos por el centro, por la parte media del antebrazo. Y al final va a terminar desembocando, pues, en la mediana cubital o en la basílica. Aquí se ve su desembocadura en la mediana cubital. Esta vena, por supuesto, es finita y aquí no se realiza ninguna punción de ella, ¿no?, para pasar ningún tipo de enoclisis ni de medicamento. Es difícil de entrar en ella a través de la punción, ¿no? Aunque ahora se utilizan las mochitas esas y se hacen punciones con agujas finitas, ¿eh?, que facilitan todo esto. Imagínense, antiguamente eran con otro tipo de agujas de mayor calibre, ¿eh? Entonces, la mediana cubital es esta, que es la otra que une a las dos venas más importantes superficiales, o sea, la basílica y a la cefálica. Es un ramo anastomótico, una anastomosis en la parte anterior ahí del codo que comunica a las dos venas, pero también tiene amplias comunicaciones con las venas profundas. Esa es la otra parte importante de estas venas. Acuérdense que las venas superficiales tienen comunicaciones y venas comunicantes con las venas profundas. O sea que usted puede quitar las venas superficiales y no hay problema con el drenaje. Claro, se afecta en parte, ¿no?, porque ya faltan más cantidad de venas si no corren por las profundas en dirección al corazón. Esa es la base para poder hacer las operaciones de las varices en los miembros inferiores. Usted quita parte de la safena, sea por el método de la tijerita esa, que son segmentos que se van quitando de ella, con anestesia local, o si no, hace una safenectomía completa, que la mayoría de los casos es que se hacen ya en cardiología para los bypass y eso, que se hacen autoinjertos para sustituir con tejido del mismo hombre de segmento de esta vena, safena magna, a las arterias o ramitas de las arterias coronarias que están obstruidas, ¿no? Y las personas resuelven este problema y no hay rechazo al injerto porque es uno mismo. Ahí en eso no se mete el sistema inmunológico de nosotros. Entonces, ya saben que estas venas hay que saberse todos estos aspectos. Preguntas de lo que he hablado hasta ahora. Yo creo que está claro. A ver, ¿algún alumno tiene alguna pregunta? Doctor, una pregunta. A ver, diga. En la vena mediana, Cubital. o bueno, vena cubital, Mediana cubital es esta. ¿Esto es lo que me vas a preguntar o de otro? exacto, la vena mediana cubital, Ya. ¿puede ausentarse? O sea, No, eso lo tenemos todo. ¿Cómo va a Uy. ausentarse? Esa Porque- vena, lo que claro, a la veces no está tan claro como acá, que se está viendo que ella se inicia, digamos, que es como está descrito en los libros, en la basílica, asciende hacia arriba y hacia afuera y termina en la cefálica, cruzando toda la parte anterior del codo. Esa es la que utilizan la mayoría de los técnicos estos de laboratorio, las enfermeras y nosotros mismos para hacer extracciones sanguíneas, etc. ¿Eh? ok, Para inyectar medicamentos de esto, que se indican en emergencia por viendo venosa, etc. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta tienen? Para no ir acumulando, porque ahora voy a pasar a la cava inferior, ¿eh? Bueno, entonces, si no hay problema con esto, pues sigo avanzando en el atlas. Este atlas, síganlo, está mejor. El problema es que este atlas es sistemático, ¿eh? Va por sistema, que los otros topográficos tienen que estar dando muchos saltos, porque son regionales. Cada región describen todas las cuestiones. El del Nether tiene ese problema, aunque tiene muy buena figura. Aquí te lleva un orden, por eso no por gusto yo le he puesto este atlas. Entonces acá tengo la vena cava inferior. A ver, la vena cava inferior, pues es una vena que tiene gran calibre, ¿no? Como estamos viendo ahí. Y que está a la derecha de la aorta. Aquí está la aorta abdominal, ¿eh? Es una estructura
igual que el riñón, que la glándula suprarrenal, que el uréter, que la aorta con su rama, y ella con sus afluentes retroperitoneal. Tiene una estructura, una ubicación profunda, tan situada con relación a la pared posterior del abdomen y cubierta por el peritoneo parietal posterior. O sea que usted hace una laparotomía exploratoria, una operación grande del abdomen, por la pared anterior y usted no puede verla porque está cubierta por el peritoneo parietal posterior. Tiene que cortar el peritoneo y entonces ahí sí entra en él. Correcto. O puede tener acceso por la espalda también, pero ya son técnicas especiales que hay en cirugía. Entonces, la vena cava inferior, el inicio, pues lo primero que hay que señalar se da por la confluencia, ¿no? Por la reunión de las dos venas ilíacas comunes o primitivas. La derecha, la izquierda, que incluso tienen diferencias entre sí, ¿no? Entonces, ¿y dónde ocurre esto? Pues generalmente por detrás de la arteria que aquí está seccionada, ilíaca común o primitiva derecha. O sea, la arteria ilíaca común derecha, que es una de las ramas terminales de la aorta, pues cruza por delante el origen de la vena cava inferior. Y el origen está un poquito por debajo de la terminación de la aorta. La aorta terminaba a nivel del L4, ¿no? A nivel del ombligo, anatomía de superficie, ahí se proyecta también la terminación. Entonces, esto se sitúa más abajito entre L4, L5 y el disco que une esos dos cuerpos vertebrales. Entonces, eso se lo leen con calma en su guía, ¿no? Entonces, y está a la derecha de la aorta, como ven acá. Entonces, después, pues las relaciones de la aorta en su trayectoria por todo el espacio ese retroperitoneal. Pues entonces, ahí está las relaciones, podemos dividirlo para hacer esto más sencillo, así se lo puse yo en la guía, léanlo. No va a ser que yo le pregunte algo de esto en 3 segmentos. El segmento de arriba, aquí falta el hígado, pero veo aquí las venas hepáticas, ¿eh? Pueden ser 2, pueden ser 3. Las venas hepáticas son las que sacan la sangre del hígado. O sea, el hígado, acuérdense que lo expliqué esto, después vamos a verlo en la vena porta. Le entra la sangre por la arteria hepática derecha e izquierda, que son ramas de la hepática propia. Esa sangre oxigenada que viene de la aorta con nutrientes. Pero también le entra sangre por la porta, que ahí en el ilio da también igual 2 venas. La porta se está comportando con relación al hígado igual, siendo vena como una arteria, porque se está dividiendo en 2 ramas, una derecha y una izquierda, llevando toda la sangre a los sinusoides hepáticos de la digestión con los nutrientes. Y entonces en los sinusoides hepáticos ocurre una mezcla, ¿no?, de sangre arterial, digamos, con la sangre del aporto, que viene del aparato digestivo. Y después que cumple las funciones del hígado, que son bastantes, pues la sangre sale por las venas hepáticas. Las venas hepáticas antes se llamaban suprahepáticas, ¿no? Y esas van a desembocar directamente. Son los últimos afluentes, digamos, que tiene la vena cava inferior, antes de cruzar ahí el diafragma. Entonces por ahí sale la sangre del hígado, ¿eh?, hacia el sistema este de la circulación mayor. Entonces, acá el segmento retrohepático, pues está relacionado, por supuesto, cuando estudiaron el hígado. Acuérdense que en la cara visceral del hígado, pues está ahí el surco de la vena cava inferior. Tremendo surco, que es ahí deja la huella, si no revisen el hígado. Y ahí mismo van a ver los orificios de desembocadura de las venas estas hepáticas, que pueden ser 2 o 3. Después hay una zona que aquí no puedo mostrársela, vamos a ver si después vamos a buscar en net, que es la zona que le llaman el segmento retroduodenal, o sea, que está detrás del duodeno. Entonces busquen ahí relaciones de la primera porción del duodeno, que es la porción más importante. Por delante de la aorta tiene la porción superior del duodeno, igual que va a tener el borde que falta aquí el riñón derecho, el borde medial del riñón derecho y por supuesto la glándula suprarrenal derecha, que ahí tampoco está. Entonces esas son 3 relaciones básicas, ¿eh? Porción superior del duodeno,
la otra que es el borde medial del pulmón y del riñón y la glándula suprarrenal derecha. Y el otro segmento queda por debajo del duodeno, ¿no? Que es lo que le llaman, y este es muy importante, porque tiene relaciones vasculares acá. El segmento infra o subduodenal, donde ahí se relaciona desde luego con el intestino delgado, la raíz del mesenterio, que la cruza, ponerse el mesenterio y su raíz en el peritoneo, pues es una de las estructuras que cruza. El uréter derecho, por supuesto, ahí se relaciona con ella, y las venas, que estamos viendo aquí una de ellas, pues las venas espermáticas. En el hombre la vena espermática es la testicular, ¿no? Derecha, estamos hablando del lado derecho. Y en la mujer, pues son las ováricas. Ten cuidado, ovárica, no uterina. La uterina es de la ilíaca interna, por favor. Entonces, ya saben, los vasos espermáticos derechos, del lado derecho, igual que el uréter derecho, están relacionados con la vena acá. Fíjense cómo, inclusive, aquí estoy viendo hoy, esta es la aorta. Entonces, esta es la arteria, esto es un hombre, parece, testicular derecha, la arteria testicular derecha, esta es la vena, la arteria testicular derecha, pues también cruza por delante a la aorta abdominal. Esa es otra relación. Bueno, entonces estos son aspectos que hay que revisar con cuidado. Afluentes ahora. Afluentes quiere decir las venas que desembocan en la cava inferior y por supuesto cada afluente, cada una de estas venas con su nombre dice dónde recogen la sangre. Entonces hay afluentes que tienen que ver con las paredes, ¿no? Que son las venas lumbares. Estas son bien importantes. Ya las venas lumbares son venas profundas que están detrás de la caja inferior. Y veo algo, acá no sé si vamos a aumentar la imagen. Entonces aquí están venas lumbares, que son pares, que vienen de los últimos espacios intercostales y toda la musculatura posterior y las vértebras lumbares, etc. Entonces, las venas lumbares son 4 pares y terminan por arriba en las llamadas venas lumbares ascendentes, que atraviesan el diafragma y que es el inicio precisamente del sistema del ácido. O sea, de la vena ácido y la mediácido es la continuación de estas venas lumbares ascendentes. Entonces hay venas acá que estamos viendo que recogen la sangre de la pared inferior, de la parte inferior, mejor dicho, del diafragma, ¿no? Entonces esas son las venas diafragmáticas, inferiores, etc. Ya las otras son viscerales, ¿no? Afluentes viscerales. Las venas renales, que son las más gruesas, y aquí hay grandes diferencias. La vena renal derecha, por supuesto, es más corta que la izquierda. Y la izquierda, fíjense cómo cruza por delante a la aorta abdominal. La cruza por delante. Y además, fíjense cómo la vena, esta renal izquierda, recibe por arriba a la vena suprarrenal y por debajo a la vena testicular u ovárica izquierda. No ocurriendo así del lado derecho, porque la vena testicular derecha pues desemboca directamente, ¿no?, en la parte anterior de la vena cava inferior y por debajo. Cuando vemos reproductor, ahora yo no me voy a meter en eso todavía, pues esa es la explicación de por qué las varices en el testículo, en el escroto, mejor dicho, que se llama varicoceles, ese trastorno, pues es más frecuente en el hombre del lado izquierdo que del lado derecho, y esto tiene que ver con la dificultad del drenaje, ¿no? Fíjense cómo acá la vena testicular izquierda pues termina por encima, tiene que vencer más la gravedad, pero además termina casi en ángulo recto con la vena renal desembocando, no así con la derecha, que termina un poquito más abajo en la pared anterior de la cava, inclusive la cava, miren el diámetro que tiene, que facilita esto, aspirando la sangre, y en ángulo agudo, ¿no?, ni siquiera en ángulo recto. Entonces, bueno, eso lo veremos después cuando yo les hable el semestre que viene de ese trastorno, de esa enfermedad que es bastante frecuente en el hombre adulto, que se llama varicocele. Esto inclusive hay tesis, que aquí en el Perú, una vez yo revisé una,
que de estudios en veterinaria. Los veterinarios estudian anatomía igual que nosotros, pero de los animales, y saben la del hombre bastante. Entonces, en las escuelas de veterinaria, pues hay personas que estudian animales como la alpaca y hay varicocele en la alpaca. Y una vez realicé una tesis de esa bien interesante, planteando todos estos problemas, por qué la incidencia mayor en la alpaca, el varicocele en el lado izquierdo que en el derecho. Bueno, entonces eso fue una tesis de especialización de un veterinario. Entonces acá, pues ya sabemos que hay diferencia entre las dos venas renales, ¿eh? Una es, primero son las venas afluentes de la cava más gruesas, las de mayor calibre. Segundo, la izquierda, por supuesto, va a tener relaciones distintas, ¿no? Cruza por delante a la aorta abdominal. Fíjense cómo hay como una horquilla aquí, ¿eh? Que de eso yo le hablo en la guía. Aquí tengo la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces la arteria mesentérica superior, que es acompañada de la vena, que aquí no está porque eso pertenece a la porta, pues cruza por delante a la vena renal izquierda. O sea que la vena renal izquierda se mete entre la mesentérica superior y la aorta. Correcto, esas son relaciones importantísimas en cirugía. Bueno, eso se lo leen con calma, ¿eh? En su literatura está todo bien ahí explícito. Después ya viene acá, bueno, esto es lo más importante, más nada. Hay que precisar las dos desembocaduras en las venas estas espermáticas, la derecha y la izquierda, quedan en lugares diferentes. Entonces vamos a pasar ahora a a la vena porta. Pregunta de la vena cava inferior. ¿Hay algún alumno que tenga? Vamos a cambiar un poco. Si quiere podemos parar por que vayan pensando en preguntas, porque a veces se cansan. Hay tiempo, yo no estoy apurado, yo termino por suerte hoy con ustedes, después de primera vez en toda la semana que termino después de la última clase con ustedes. Hoy sí no hay curso ni hay nada. Mañana es cuando es el día complicado para nosotros. Terminamos como a las 11 de la noche, desde las 8 de la mañana que empiezo en la otra universidad. Y todo seguido una tras de la otra. Entonces, vayan pensando en todos estos aspectos que hemos hablado sobre la cava superior, la cava inferior. Si hay preguntas, me la dicen. Vamos a tomar 10 minuticos. Tenemos tiempo, van a ser ahora más aquí, las 3:40. ¿Está bien? Entonces, voy a cerrar mi micrófono. Ustedes caminan un poquito, se toman el líquido que quieran y después, si hay preguntas, me dicen y continuamos con la vena porta y las anastomosis entre las portas y las cavas. Entonces cierro acá.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar. ¿Algún alumno quiere preguntar algo? Ah, sí, doctor, yo, disculpe, estaba leyendo en la guía sobre las varices y me preguntaba cuáles son las personas que tienen más riesgo a contraerla. Eso hay que revisar ahí. Habría que hacer una revisión bibliográfica porque de varices hay muchas etiologías, ¿eh? Desde problemas de lesiones en la pared de los vasos por cuestiones obstructivas en la circulación. No, las causas son muchísimas de las varices. La falta de ejercicio, el sobrepeso, lo que hay de eso, hay que entrar ahí a hacer una revisión bibliográfica de varices, a buscar. El hecho que, ¿qué pasa con las varices? Que cuando hay inflamaciones de la vena, pues se alteran las válvulas. La inflamación es la flebitis, ¿no? Entonces las válvulas se inflaman y se deforman, no cumplen ya su función, pierden su capacidad de dirigir la sangre en dirección al tórax, al corazón. Y entonces empieza a acumularse en la periferia la sangre por la gravedad, por el efecto de la gravedad. Y entonces son los edemas y todos los entumecimientos que sienten esos pacientes en las extremidades, cuando están mucho rato de pie o durante el día. Empiezan bien por la mañana, pero a medida que avanza el día, pues empieza las varices a producir toda esa sintomatología de dolores, que no pueden estar caminando mucho, ni pueden estar mucho rato de pie, porque de verdad que producen molestia, dolor intenso inclusive. Entonces, como las válvulas están afectadas y ya la sangre no circula en dirección al corazón, pues se van dilatando y se van deformando, se ponen sinuosas, y eso es lo que usted ve en una persona con varices. A través de la piel, pues ve ahí los troncos estos venosos, todos deformados, sinuosos, y esos son los que se operan, ¿no? Se quitan. Y ya se mejora el paciente por un tiempo, hasta que no se afecten, ¿no? La parte de las venas profundas, que esa es la otra. Porque tanto las venas profundas como las superficiales, pues tienen válvulas, ¿no? Válvulas. Las venas profundas, como habríamos hablado en la parte del miembro superior, pues acompañan desde el pie, ¿no? El arco plantar, el número de 2 a las arterias correspondientes. Después en la pierna, pues la tibial anterior tiene sus 2 venas correspondientes, la fibular igual y la tibial posterior sus 2. Vena satélite, cuando alcanza ya la fosa poplitea, pues por encima ahí de lo que es la línea del sóleo, pues ya se forma una sola vena, que es la vena poplitea. El número de 1, igual que la vena femoral, es una sola, ¿no? Hasta que llega al ligamento inguinal y se continúa con la ilíaca externa. Es muy parecido al otro. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la vena porta, sistema porta. Acuérdense que hay varios sistemas porta. Cuando se habla de un sistema porta es porque en los 2 extremos del sistema porta, en el hígado hay también, que es lo que vamos a ver ahora, pero en la hipófisis también hay sistema porta, digamos. Entonces, los 2 extremos hay capilares sanguíneos. En el caso del hígado es un tipo de capilar especial que se llaman los sinusoides hepáticos, que son estructuras microscópicas que dentro del parénquima hepático pues tienen su pared discontinua con espacios por donde circula la sangre. O sea, que son diferentes a los capilares sanguíneos, que tienen poros en la pared continua, pero perforada con orificios pequeños. Acá no, la pared de los sinusoides está interrumpida y quedan espacios ahí por donde sale la sangre hacia los hepatocitos, etc. Entonces, la vena porta es un sistema de esto, comienza en la periferia, por capilares. Estoy hablando del intestino, estoy hablando del duodeno, del yeyuno, recoge sangre del vaso también, donde están los capilares que drenan el vaso. Estamos hablando del intestino grueso hasta la parte superior del recto. Entonces la vena se forma por la reunión de 2 troncos venosos principales,
Uno es la vena esplénica o lienal y la otra es la vena mesentérica superior. Aquí yo encontré, a ver si era esto. ¿Ves? Acá está buena esta diapositiva, tienen que buscarla en abdomen, en el Netter. Claro, el siniérnico también la tiene. Miren la del siniérnico para que comparen. A ver, vamos a buscar la del siniérnico acá. Ve, acá está, vamos a bajarle esto. Es igualito, ahora está un poquito porque el esquema, ahí se ve inclusive el páncreas, el estómago, el duodeno, etc. Está la cabeza, y aquí está la mesentérica superior, y por acá tengo la que viene del vaso, que es la lienal. Y entonces aquí estoy viendo cómo la mesentérica inferior, que viene desde la parte superior del recto, pues va a desembocar. Esto varía en las muestras, ¿no?, que usted estudia, de acuerdo a las poblaciones donde se hacen las disecciones de esto. Pues una puede desembocar en la lienal, que puede darse ese caso. Parece que aquí los rusos, como esto es un atlas ruso, lo encontraron en la población de estudio con mayor frecuencia, pero también hay literatura que dicen que en la mesentérica superior, o inclusive en la confluencia de las dos, ¿no? O sea, en la unión acá de la lienal con la mesentérica superior, la vena podría terminar ahí. Las tres juntas pues convergen en la formación de la porta, pero lo que se acepta actualmente es que la vena porta, que es esta, es la reunión o se forma por la confluencia de la esplénica, que es la más gruesa, con la mesentérica superior, y que la mesentérica inferior es afluente, como estamos viendo, o de la esplénica o de la mesentérica superior. Y esto ocurre por detrás de la unión de la cabeza del páncreas con el cuerpo. En aquellos libros de anatomía que se habla del cuello del páncreas, que son los mínimos, o del istmo del páncreas, que es lo más frecuente, que es la zona estrecha en la unión entre el cuerpo y la cabeza de ese órgano, pues por detrás es que se formó la porta, ¿no? Y luego empieza a ascender por detrás de la primera porción del duodeno y luego está dentro del pedículo hepático. Entonces acá la vena, aquí está clarísimo este dibujo. Entonces estamos viendo la vena esplénica, que viene desde el hilio del vaso, este es el vaso, ¿verdad?, el páncreas. La vena, acuérdense que es una relación posterior, tengan cuidado con el examen, lean digestivo. La vena es una relación posterior de la cola y del cuerpo del páncreas. La arteria, que es esto lienal, va por el borde superior, más arriba de la vena. Entonces aquí yo veo que en la unión de la cabeza del páncreas con el cuerpo, que aquí se ha cortado esta parte, pues ahí se unieron mesentérica superior con lienal. Y en este caso, igual que en el atlas ruso, pues está desembocando la mesentérica inferior en la lienal, antes de unirse a la mesentérica superior, ¿no? Entonces esto hay que sabérselo bien, ¿eh? Igual que tienen que precisar, perdonen acá, vamos a ver el pedículo hepático otra vez, hay que revisarlo, ¿eh? Creo que aquí no, sí está aquí el corte. Ya ve, aquí no está, hay que ir a la parte de digestivo, o sea, el tomo este del 2.1, donde está digestivo, buscar hígado, y entonces ahí hablar, o leer, mejor dicho, el pedículo hepático. Y otra, aquí en la literatura, en el anexo, pues sí está descrito, ¿no? Acuérdense que el pedículo hepático está formado por estructuras que están dentro del ligamento hepato-duodenal. El ligamento hepato-duodenal forma la parte derecha, ¿no?, del aumento epiplón menor. Es el ligamento que une la porción superior del duodeno con el ilio, con la puerta hepática. Y ahí dentro pues tengo la vena porta, que es el elemento más posterior. Por delante de ella y a la izquierda, que aquí no se lo puedo mostrar, tienen que buscar digestivo en los atlas cuando estudien. Entonces está la arteria hepática propia. Por delante y a la derecha el conducto colédoco. Y más arriba, pues
conducto hepático común. Esos son los elementos fundamentales del pedículo hepático. La vena porta es la estructura más posterior y más ancha. Entonces, eso lo revisa. A ver, ¿qué más podríamos hablar del sistema de la vena porta? Ya expliqué ahorita lo que es la circulación del hígado. Aquí lo estamos viendo, una parte de ella, ¿no? Porque faltan las arterias. Entonces aquí está entrando, la vena se está comportando como si fuera una arteria. Las venas, acuérdense que no dan rama. Aquí está dando una rama derecha y una rama izquierda, ¿no? Cuando entra el hígado. Y luego se está ramificando y está llevando sangre, no está drenando. No hay secciones que hay en el organismo. Y entonces acá estamos, está entrando hasta los sinusoides hepáticos, pues la vena, la sangre que procede del intestino con todos los nutrientes. Y la otra vía es la sangre con los nutrientes y el oxígeno de la circulación mayor que va por la arteria hepática propia, ¿no? Que se divide igual que la vena porta en el ilio en una rama derecha y otra izquierda. Y en los sinusoides hepáticos todo se mezcló, las dos sangres, y la salida va por las venas hepáticas a la cava. Son afluentes de la cava. O sea que si hay una obstrucción en la circulación de la sangre dentro del hígado, ¿no? Por una fibrosis, digamos, que como expliqué en la clase pasada, una cirrosis hepática, se ve mucho eso. Pues entonces se obstruye la circulación hacia las venas hepáticas y tiene que viajar buscando una salida porque la sangre sigue circulando y el corazón sigue latiendo, ¿no? Entonces hay que buscar acá una salida retrógrada por otras vías, por anastomosis que se establecen, y esas venas, claro, se van a modificar. En ellas van a correr dilataciones, sinuosas, igual que las varices, ¿no? Las hemorroides son varices, las varices esofágicas. Y la cabeza de medusa igual, son dilataciones venosas alrededor del ombligo. Entonces ya saben que cuando hay una hipertensión portal, puede ser, lo más frecuente es porque el hígado no deja pasar la sangre, porque hay fibrosis, cicatrizaciones, tejido conjuntivo ahí que está cicatrizando y que no deja avanzar la sangre hacia la cava. De salida tiene que ir hacia atrás, buscando una derivación de salida por otra vía. Entonces desarrolla una hipertensión portal. Todo eso se mide, la presión en la porta actualmente. Y esa hipertensión portal hace funcionar las anastomosis de esos portocavales. Entonces, otra causa de hipertensión portal puede ser compresiones, ¿no? Desde el punto de vista que hay que resolverla quirúrgicamente en la trayectoria de la vena porta, por tumores, por aneurisma, por una serie de cuestiones que la comprimen. Entonces, eso hay que estar claro. Acá, acuérdense que el inicio, no se lo olvide esto, de la vena porta está detrás de la cabeza del páncreas, aunque algunos libros digan el cuello, se la acepta, pero en los libros actualizados dicen que es por detrás de la cabeza del páncreas, un poquito hacia la izquierda de la cabeza del páncreas y por delante de la vena cava inferior, y que se forma por la reunión de la vena lienal o esplénica con la mesentérica superior. Y que cuando la vena alcanza porta al ilio hepático, pues se divide en dos ramas. Como les decía, eso no lo hacen las venas. Eso es división en dos ramas, eso son las arterias. Entonces aquí la rama derecha y la izquierda que va a los lóbulos correspondientes. Entonces, en cuanto a la trayectoria, pues tienen que precisar de abajo hacia arriba, primero detrás de la cabeza del páncreas, que es donde empieza, después detrás de la porción superior del duodeno, después dentro del ligamento hepatoduodenal, que es parte del omentum menor o del epiplón menor, y ahí es parte del pedículo caudal. ¿Y qué drena? Pues drena, fíjense, voy a ir de acá, de atrás hacia adelante, la parte superior del recto, el colon sigmoide, el colon, todo el intestino grueso, el colon ascendente, descendente,
el transverso, el ascendente, el ciego, el apéndice. Todo eso se va por las dos mesentéricas. Y por acá el duodeno, la cabeza, el páncreas. El páncreas y el vaso, no se me puede olvidar, ¿eh? Y drena hasta a través de las venas gastroepiploicas derecha, pues parte del estómago, igualmente de las dos curvaturas, porque por acá tengo un afluente que es la gástrica izquierda o coronaria estomática. El esófago también en su parte terminal, ahí pegadito en cardia, pues lo drena también la vena porta. O sea que se lleva todos los nutrientes del proceso digestivo, ¿entiendes? Hacia el hígado. Entonces eso es lo que hay que estar claro. Y por último ya, con esto voy a culminar lo que hemos hablado hoy, yo creo que hemos repasado bastante, pues las anastomosis, que empiezan a funcionar cuando hay una patología que se llama la hipertensión portal, o porque el hígado no deja pasar la sangre hacia la cava, en el caso de la cirrosis hepática, digamos, pueden ser otras causas también. Y en el caso de que tenga una compresión en su trayectoria, pues la vena porta en su recorrido desde su inicio. Entonces hay derivaciones por donde va a salir la sangre. Esas son las anastomosis que empiezan a funcionar, donde las venas aquí van a estar dilatadas, ¿no? Y ya son patologías que se observan, digamos, un cirrótico. Entonces hay una anastomosis, la primera que hay que ver, que les voy a explicar. Cuando hay hipertensión portal, acuérdense que estas venas no tienen válvula, por eso la sangre se mueve en diferentes direcciones, de acuerdo a la presión de la sangre venosa. Entonces acá, pues, vamos a hablar primero de a nivel acá del esófago, cuando termina, y del cardias, ¿no? Entonces acá hay una anastomosis, lógicamente, está hablando de la porta, con la cava superior. ¿Por qué con la cava superior? Porque las venas del esófago, las venas esofágicas, drenan en el sistema de las ácidos. Y las ácidos desembocan en la cava superior. ¿Ahí? Entonces acá, ¿cómo es esto? Que cuando hay hipertensión portal, pues a nivel del cardia, pues hay uniones, anastomosis, derivaciones entre la gástrica izquierda, que se llama coronaria estomáquica, que es esta venita que está aquí, ¿ve? La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, y las esofágicas que quedan por arriba. El resultado es que las venas estas esofágicas se van a dilatar y se van a poner varicosas. Porque la sangre está ahí aumentada, la presión de la misma, de la circulación de la sangre venosa por ella, y se dilata estas venas. Y aparte están circulando al revés la sangre. Y entonces esas varices se complican a veces en estos enfermos de cirrosis que llegan a emergencia con hematemesis. ¿Qué cosa es hematemesis? Vómito, ¿no? De sangre coagulada, sangre oscura que procede del estómago. Se rompe la varice y el sangramiento se acumula en el estómago. Y el estómago no puede... el proceso digestivo no tiene que ver nada con la sangre, y vienen los coágulos de sangre en el estómago y viene el sangramiento por la boca, que se denomina hematemesis, que es un sangramiento oscuro, ¿no? Que hay que resolverlo de diferentes maneras a través de sondas, etcétera, en estos pacientes cuando entran en esas crisis, y después ver qué se hace. Esto es bien complicado, estos casos en una sala de emergencia, y hay que internar al paciente durante más de una semana. Inclusive hay sondas de esas que se pasan de Levin por la nariz que se inflan dentro del estómago y a nivel de la parte terminal del esófago para comprimir ahí estas venas y detener el sangramiento, etc. Unas sondas de balón, hay técnicas más avanzadas ahora. Entonces ya saben que esa anastomosis hay que saberla a nivel del cardio y se establece, que es la pregunta que les puedo hacer, entre la vena esta gástrica izquierda, que también se llama coronaria estomática, y las venas esofágicas. Y la complicación de esto es que son las varices esofágicas, ¿no? Que al romperse producen grandes sangramientos. Las venas esofágicas desembocan en el sistema del ácido,
Por eso es una anastomosis esta porto cava superior. Ahora vamos a ver otra anastomosis que es porto pero cava inferior. ¿Y dónde la voy a encontrar? Acá en el recto, en la parte superior del recto. Esta es drenada por las venas rectales, el plexo rectal superior, hacia la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior lleva la sangre a la porta. Entonces, si hay aquí, no puede pasar la sangre por la porta, hay una hipertensión portal, pues la sangre puede irse en sentido retrógrado hasta el recto, se dilatan estas venas y se producen hemorroides internas. ¿Sí? Que si se rompen, producen una hemorragia rectal también, ¿no? Entonces, pues acá, ¿cómo es la cuestión que tienen que explicar? Que las venas rectales superiores, pues, drenan en la mesentérica inferior. Y las venas rectales medias, igual que las inferiores, pero aquí son las medias las que tienen que ver, que drenan la parte media, la porción pelviana, ¿no?, del recto, que ya ustedes estudiaron, pues es una afluente, la rectal media, ¿de quién? De la ilíaca interna, de la hipogástrica, ¿eh? La rectal inferior también. Entonces aquí esto es una anastomosis porto a través de la mesentérica y las rectales superiores con, por acá, ilíaca interna, cava inferior. Entonces esto es una anastomosis porto cava inferior, ¿eh? ¿Está claro? Entonces, y la otra que me queda es la cuestión ya más avanzada del paciente este con cirrosis, donde a nivel del ombligo, ahí en la pared anterior del abdomen, por delante ahí de la vaina del recto, alrededor del ombligo, pues ahí se ven varices subcutáneas en algunos pacientes que ya tienen hipertensión portal por muchos años, y eso es lo que se le llama el signo de cabeza de medusa. Es un signo que le van a explicar ustedes cuando den semiología. Entonces, aquí la anastomosis es un poquito más complicada, porque la sangre ha ido buscando otros caminos con el tiempo donde está obstruida y tiene que buscar la salida, y entonces va a unirse la porta con la cava superior y la cava inferior. Eso es una anastomosis porto cava cava superior y cava inferior. Entonces ocurre a nivel del ombligo, y la anastomosis son entre la vena epigástrica superior. Tengan cuidado con esto. La vena epigástrica superior también se llama mamaria interna. La vena cava, la vena epigástrica superior, pues es afluente de la subclavia, acompaña a la arteria, el mismo nombre. Entonces va para la subclavia. Y la subclavia al final termina llevando sangre a la cava superior. Ahora, la cava inferior, ¿por qué? Porque hay venas también que son la epigástrica inferior. La vena epigástrica inferior va a drenar ¿dónde? En la ilíaca externa. Y la ilíaca externa la cava inferior. ¿Está claro? Entonces, pero me queda todavía la porta. Entonces aquí hay una vena importante que se hace permeable, que no debería hacerlo. Después que el niño nace, pues ya usted sabe, se corta el ombligo y se liga el ombligo, y entonces se atrecia los vasos otros umbilicales. Y entonces aquí hay, debería ser un cordón fibroso, ¿no?, que acompaña ahí la arteria umbilical, pero se hace permeable por la hipertensión en la porta y va hacia las venas paraumbilicales, donde se reúne ahí la rama izquierda. O sea, se unen estas venas paraumbilicales a la rama izquierda de la vena porta, a la del lado izquierdo de la vena porta. Y entonces a nivel del ombligo, pues aparece toda esa triple anastomosis, donde las venas están todas alteradas, todas aumentadas de diámetro, sinuosas, que es lo que son varices realmente, ¿no?, en la pared anterior del abdomen, y eso es lo que se llama cabeza de medusa por la forma a ese personaje de la mitología griega. Entonces está claro, eso tienen que tener bien claro lo que he dicho. Hay tres anastomosis que hay que saberlas explicar, ¿eh? Y vamos a ver eso en los casos clínicos. Esto va a salir alguna de ellas en el examen. Una es la anastomosis a nivel del cardia, que ese es porto cava superior. A nivel del recto, porta, mejor, una anastomosis porta
cava inferior. Y la cabeza de medusa en el ombligo, pues de las dos cavas con la porta. O sea, porto, cava, cava. Ahora, me queda otro aspecto que no tiene que ver ahora nada con lo que hemos hablado, pero voy a aprovechar y así se lo puse en la guía. Aquí al principio hablábamos de las ácidos, ¿no? ¿Dónde está esto al principio? Las ácidos, que son venas profundas, que están en el tronco, desde el abdomen, y están las venas lumbares, las ascendentes, y las venas vertebrales, etcétera, y alcanzan después del diafragma hacia arriba las paredes estas profundas y posteriores del tórax. Aquí está, a través de las ácidos, con todos los afluentes esos parietales que vienen de los músculos y las costillas y las mismas columnas, etcétera. Entonces, estos son venas que le llaman un sistema de las venas vertebrales en la columna, ¿no? Entonces, donde está involucrado aquí el sistema de las ácidos también. Entonces, entre las venas retro, estas peritoneales, que son súper profundas, están en la columna, le estoy diciendo, en toda esta musculatura profunda del dorso, pues hay sistemas de las ácidos y el sistema de las venas cavas también, porque las ácidos desembocan en la cava superior, no se nos puede olvidar eso. Entonces, pues acá, esto es bien importante en la clínica, ¿no? Porque se explican estas vías donde estas venas no tienen válvulas, o sea que la sangre se mueve por gravedad, si estoy de pie, acostado, de cabeza, lo que sea, en la dirección que quiera, por la gravedad, pues hay grandes diseminaciones, sobre todo en estas cuestiones de los cánceres, las metástasis por vía sanguínea. Correcto. La mayoría de las metástasis por vía sanguínea de los órganos pelvianos, digamos, o del mismo abdominal, estoy hablando del colon, cáncer del colon, eso es frecuente, y causa muerte a las personas, que no se puede resolver esto, ¿eh? Un cáncer de próstata, cualquier cáncer, un cáncer de útero mismo, etc. Pues entonces acá se mueven todas las diseminaciones de estos trastornos que de forma abreviada les voy a decir, así yo se los puse también en la guía. Pueden ser de colon, puede ser de duodeno, del mismo páncreas, del mismo hígado, ¿sí? Y de los órganos estos pelvianos que hablé hasta la próstata. Pues entonces las células cancerosas viajan a otros lugares. Esas son las metástasis. Y ahí es donde se complica y es lo que mata a la persona. Un cáncer de próstata, digamos, lo primero que toca es la columna, las vértebras y las costillas. Entonces, cuando usted hace una radiografía, a veces un paciente que no está diagnosticado de próstata con este problema, pues se va a dar cuenta de que tiene pues, imágenes osteolíticas ahí que rompen los huesos y los huesos hasta se fracturan a veces. Muchas de las personas con cáncer de próstata pues terminan en silla de ruedas mucho. Le toca el tórax para abrazarlo, para saludarlo y lo primero que dice, ni me toca porque el dolor que tengo es tremendo en los huesos. Y así. Entonces ya saben que esta es una vía que comunican a las venas estas pequeñas, profundas, que también le llaman en la literatura de los clásicos, creo que se lo puse en la guía, como venas estas de Rexius. Si le preguntan esto en clínica, las venas de Rexius, ustedes saben que tiene que ver con todas estas venas retroperitoneales que tienen que ver con la pared posterior del abdomen y que afluyen a las venas lumbares. Que las venas lumbares son afluentes hacia arriba, es el inicio donde se forma el sistema de las ácidos, ¿no? Y que originan a las ácidos y a las venas estas vertebrales. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo quería tratar con ustedes hoy. Acuérdense que aquí quedó algo que aparte que no hemos hablado, aparte del sistema porta, las venas del miembro inferior hay superficiales, eso hay que sabérsela. Se la leen bien, la safena magna y la safena parva. Igual que hicimos con lo del miembro superior, pues dónde se origina cada una, el trayecto y dónde termina cada una. ¿Correcto? Estas son básicas porque muchas personas tienen varices, no solamente las mujeres, los hombres también, ¿eh? Y a veces hay que operar varices. Entonces hay que saber la importancia de esto, ¿eh? Todas estas venas superficiales, o
sea, las dos safenas que he mencionado pues tienen amplias comunicaciones con las venas profundas, ¿no? Eso es lo que puede explicar que usted puede quitar. Y el drenaje venoso del miembro inferior sigue por el sistema de las venas profundas hacia la cava, ¿no? Entonces, precisen en cada una de estas venas, estoy hablando de safena mayor o magna y la parva, que es la menor, pues primero en qué parte se inicia, con relación al pie, donde hay plexus también, en la región dorsal del pie, después el trayecto, por donde es que viaja y dónde termina. Estas venas tienen muchísimas válvulas, que son las que al lesionarse pues producen las varices. Igual la safena barba, inicio, trayecto y cómo termina. La safena, para que tengan una idea, la menor tiene hasta 10 válvulas, y la mayor tiene muchas más, 14 inclusive más. Entonces esto hay que leerlo con calma. Y después, bueno, toda esa parte que tienen en la guía de la clínica, para que sepan qué cosas son las venas varicosas, que es lo que hemos hablado, la importancia de las trombosis, ¿no? De estas venas, tantas profundas como superficiales, después de las fracturas óseas por el encamamiento, la movilización, etcétera, pues se producen trombos. Hay que tener mucho cuidado, porque si un émbolo de estos, de coágulos sanguíneos, se moviliza por la circulación mayor, puede producir oclusión de una arteria coronaria o del encéfalo y producir infartos, ¿no? Que son las complicaciones que hay que evitar, la formación de estos trombos por éxtasis venoso. Y eso se ve en las personas que están inmovilizadas, que están en cama por mucho tiempo, y algunas personas que a veces le ponen los vendajes estos pues muy apretados también. Hay que tener cuidado con todo eso. Lo de la tromboflebitis, pues ya ustedes saben que esto ya es una de las causas también. La inflamación quiere decir flebitis, una vena, que es la inflamación de estas venas y que pueden ser causa también de trombos, ¿no? Y que van a originar émbolos, ¿no? Que a unos son a pulmón, otros cerebro, etcétera. Puede ser a corazón, pero generalmente a pulmón o cerebro, donde se producen todos estos émbolos. Que son los émbolos, ¿qué cosas son? Coágulos de sangre, ¿no? Que se mueven con la sangre y ocluyen ramas pequeñas de las arterias. Bueno, señores, eso es lo que yo tenía para ustedes hoy. No sé si estén satisfechos con lo que les he dicho. Si hay preguntas, pues ahora, y si no, pues aquí mismo terminamos la actividad. Mañana tenemos actividad de nuevo, mañana vamos a seguir. Mañana no tienen evaluación de ningún tipo, ¿eh? Entonces, mañana hemos hecho ya muchas evaluaciones y mañana lo que tenemos que hablar ahí es de lo que nos corresponde. Mañana es 17, pues vamos a seguir repasando, a lo mejor ahí tocamos aspectos anteriores, ahí nos pondremos de acuerdo porque ya hemos vencido todo el contenido que teníamos para la asignatura en cuanto a teoría. Entonces mañana vamos a repasar cardiovascular posiblemente. Traigan preguntas, eso se va a tratar mañana, no vamos a evaluar nada. Y por supuesto ya la otra semana, si tienen, el lunes, cuidado, el lunes como les dije, pues ahí de nuevo van a tener preguntas escritas, pero sobre el sistema linfático. Así que si quieren, mañana podemos hablar del linfático. Así se van preparando más para la evaluación del lunes. El lunes igual repasamos y así después depende de ustedes. Van a tener que presentar los seminarios de acuerdo a los temas que tienen y el sábado próximo la discusión de cuadros clínicos en el horario de cada grupo y después ya el próximo lunes puede ser el examen. Correcto. Entonces ya esto se está acabando el primer semestre, así que hacer el esfuerzo final, ¿eh? Y a estudiar. Lo normal, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba y así estaba organizado el sistema de nosotros, ¿no? Cuando yo estudié medicina y hace mucho tiempo, pues lo planificado dentro de la currícula y las orientaciones a los estudiantes, pues era que había que estudiar 4 horas diarias, anatomía. Y después, ¿qué quiere decir eso? Que a la semana son 20 horas.
si querían tener buenos resultados. Yo sé que esto aquí no se cumple, pero bueno, hagan el esfuerzo. En cuanto al estudio independiente estoy hablando. Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Algún alumno quiere señalar algo, preguntar algo? Si no, damos por terminada la actividad. Bueno, entonces parece que no hay nada. Si hay algún problema, pues lógicamente se lo hacen saber a su delegado y que él se comunique conmigo. Entonces, mañana continúo. Voy a cerrar el micrófono y que tengan buenas noches. Buenas noches.